Beltrán, profesor en Economía de la Universidad San Francisco de Quito y doctor en Política Pública. Buen día, gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Cómo estimar? Y digo a 3 años porque se hizo varias estimaciones acerca del impacto en la economía del país. La primera de ellas decía que el terremoto de Manabí y Esmeraldas había significado pérdidas por alrededor de un 0,7% del Producto Interno Bruto. Entendemos que aproximadamente 700 millones de dólares. Esta fue una estimación de hace un par de años. Yo le quiero preguntar, hoy por hoy, ¿se reafirma aquello? ¿Cuánto le costó el terremoto al Ecuador? Buenos días. Efectivamente, las estimaciones actuales no corresponden a las que se hicieron inicialmente. Actualmente se considera que el terremoto le costó al país 3.343 millones de dólares, de los cuales 2.400, 2.500 millones de dólares corresponden a la reconstrucción de las zonas afectadas. Entonces, esto implicaría una afectación del 3.5 sobre el Producto Interno Bruto. Y este impacto, más allá, hay que decirlo y hay que recordarlo, de la tragedia que esto significó para las personas, para los habitantes de las zonas afectadas y para 600 familias que perdieron entonces a sus seres queridos, más allá de aquello, le consulto cuáles son las principales áreas de afectación dentro de este cálculo. Sí. A ver, antes que nada yo quisiera puntualizar en algo, de que la afectación del terremoto hay que considerarla desde 2 puntos de vista. Desde el enfoque macroeconómico, es decir, cómo afectó al PIB, cómo afectó a la provincia, cómo afectó a los cantones, pero también desde el enfoque microeconómico, cómo afectó, cómo desgarró a las familias, cómo afectó al sector productivo, a las empresas en sí mismo, que hasta el momento no han podido recuperarse. Por lo tanto, si bien el gobierno ha invertido mucho dinero en la reconstrucción del país, aún de la zona afectada, aún no termina. Se ha reconstruido muy poco de lo que se requiere reconstruir. No se ha hecho un estudio, no se ha hecho un cálculo específico sobre cómo ha continuado la reconstrucción al interior de las familias, al interior de las empresas. El sector productivo de Pedernales aún no termina de recuperarse, puesto que, por ejemplo, a los hoteles no se les permite volver a construir edificios altos porque no tienen estudios. Existen familias que continúan todavía viviendo en carpas, que continúan viviendo en la tierra, en las zonas más recónditas de la provincia de Manabí. Y esto lo puedo afirmar porque yo conozco, porque yo visito, porque estuve involucrado en el terremoto, he estado involucrado durante los 3 años. Mi último ingreso fue hace 2 meses a La Punta, en una parroquia de Gojimíes, en donde persiste todavía esta afectación. Porque hay que considerar que el terremoto, además de afectar a la producción, además de afectar a las familias y a las empresas, lo que hizo fue visibilizar la pobreza que existía en esas zonas de la provincia de Manabí y en la provincia de Esmeraldas. En medio de tantas urgencias que una catástrofe de esta magnitud plantea y sus consecuencias, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades es, en el momento de emergencia, darles a las personas la atención necesaria en cuanto a salud, en cuanto a nutrición. Luego sí, recuperar al mínimo sus condiciones de vida, sus viviendas, darles algo digno. Y posteriormente, comenzar con la parte social que implica la educación, la salud, la infraestructura básica. Y finalmente, lo que habría que hacer es volver a incentivar la producción, volver a incentivar la economía para que la región salga adelante en cuanto a su desarrollo económico. Bueno, pero usted habla de, en un primer momento, asistirles de manera emergente, pero ya han pasado 3 años. Así yo le pido que nos coloquemos en el hoy. Okay. Y me diga usted, hoy por hoy, cuáles son las áreas de intervención urgente. La intervención urgente sería terminar de reconstruir las escuelas, los colegios y los institutos superiores que fueron afectados. Aún no terminan de reconstruirse completamente, aún no están funcionando al 100%, puesto que si bien tienen paredes, si bien tienen pupitres, de pronto les falta agua, de pronto les falta alcantarillado. Entonces hay que terminar hoy por hoy de manera urgente las condiciones para que ellos puedan tener educación, puesto que la educación va a permitir de que ellos salgan adelante y se sigan desarrollando. Asimismo, ¿los recursos del Fondo de Reconstrucción estaban contemplados también en esa dirección? Sí, claro. Los recursos del Fondo de Reconstrucción estuvieron contemplados en esa dirección y para ello se adoptaron varias medidas económicas, varias medidas de incentivos para poder conseguir los fondos necesarios para la reconstrucción. Estos fondos se consiguieron.
puesto que sí dio efecto. Se esperaba alcanzar a través de las medidas que se tomaron alrededor de 1.500 millones de dólares y se recogieron 1.600 millones de dólares. Entonces sí hubieron los fondos que se preveyeron recoger a través de los impuestos, a través de todos estos cambios que se dieron como medidas económicas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero Usted qué pasó? como observador cercano, ¿Qué nos pasó? puede decir? Pues no se ha terminado de ejecutar aquello que se empezó. Tenemos que en las zonas de vivienda, por ejemplo, de las viviendas urbanizadas, de 4.341 viviendas que había que reconstruir, que habían terminar, únicamente se han terminado 1.221. En cuanto a viviendas en terreno propio, de 22.154 viviendas proyectadas en construir o reconstruir, se han construido únicamente 4.910. Y de reparación, de 18.945 viviendas que estaban indicadas para reparación, se han reparado 13.307. Entonces todavía el país tiene una deuda pendiente en cuanto a vivienda, en cuanto a construcción y reconstrucción de estas personas. Claro, aquí hay que señalar que no siempre se les está devolviendo la vivienda que ellos tenían. Muchas de las personas no tenían viviendas y como se hizo un censo, entonces se detectó que había esta gran necesidad de vivienda. Así es que esa es una gran deuda pendiente todavía que tenemos con la población de Manabí y Esmeraldas. Usted al inicio de este diálogo dijo que, por ejemplo, a los hoteleros, a los empresarios hoteleros, se les prohíbe volver a construir edificios de altura. Así es, correcto. ¿Por qué? Porque parece lógico. Si porque esos todavía edificios se vinieron al suelo, parece lógico. Yo digo, imperan hoy normas distintas, condiciones diferentes que permitan decir que si mañana se produce un sismo nuevamente de la misma magnitud o peor, no van a resultar afectadas. Claro. A ver, la catástrofe se produjo como resultado del terremoto porque había edificaciones que no contaban con las suficientes normas técnicas para poder ser construidas. Entonces, ahora lo que se busca es de que estas construcciones se vuelvan a hacer, pero con una norma técnica específica. Y lo que falta es esta norma técnica. Entonces, aún el país aún no se ha elaborado esta norma que permita a los hoteleros hacer sus planos y edificar sus hoteles, sus construcciones. Entonces ellos se mantienen todavía en locales de una planta o máximo 2 plantas en donde ahí mismo viven, ahí donde ahí mismo tienden, por lo cual no solamente que ellos de la forma microeconómica se ven afectados porque no perciben ingresos suficientes, sino en sí la ciudad, hablo de Pedernales, no puede recibir suficientes turistas porque no tiene la base hotelera aún reconstruida. Pablo Beltrán, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, quien ha estudiado el tema de Manabí, del impacto económico de la tragedia a 3 años del terremoto que afectó a Manabí y a Esmeraldas. Por cierto, estamos hablando de Manabí, pero la provincia de Esmeraldas también fue gravemente afectada. Y sobre ello también estaremos hablando en el curso de esta semana de información aquí en Primera Impresión. Todos los días tendremos un invitado para hablar de la temática y prevenimos a nuestras audiencias que el próximo domingo 14 estaremos dedicando programas especiales para el debate. Foros con invitados y expertos para seguir hablando de este tema y entender cómo a 3 años de la tragedia del terremoto de Manabí se encuentran estas poblaciones y cuáles son las deudas del proceso de reconstrucción. Gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Esto ha sido Primera Impresión. Mañana desde las 6:55 de nuevo con ustedes.